significa que los ciudadanos tienen que empezar a empoderarse de que los medios de comunicación no pueden hacer o decir cualquier cosa, ¿no? La delgada línea roja entre la libertad de expresión y un control de contenido para no ofender a los grupos vulnerables o al ciudadano en general. ¿Cuál es? ¿Dónde está esa delgada línea roja? Claro, esa es la pregunta del millón, ¿dónde está? Yo creo que aquí hay que tener varias líneas, varios aspectos en cuenta. En primer lugar, por supuesto, la legalidad y la vulneración. O sea, a mí no me gusta hablar de control, ¿vale? Por supuesto, el índice no es una herramienta de control y no creo que haya que controlar, pero sí que hay que acompañar a un proceso de responsabilidad. Exacto. Es decir, obviamente no podemos, o sea, los medios de comunicación tienen que tener libertad de expresión y tienen que tener una línea editorial que se tiene que respetar, pero no pueden pasar esa línea roja, ¿no? Esa línea tan complicada. Yo creo que una de las cosas que nos ayuda a identificar dónde está esa línea es la diferenciación entre el bien individual y el bien común. Es decir, a lo mejor una persona individualmente considera que no se le están vulnerando sus derechos o que ella no está cometiendo ninguna vulneración o ninguna discriminación. Sin embargo, si aparece en la esfera pública, aparece en un medio de comunicación representando a un colectivo, tiene que tener en cuenta que los derechos ya no son de esa sola persona, está representando a un colectivo, por lo tanto, los derechos de ese colectivo están por encima de los derechos individuales, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos que podemos tener en cuenta, pero obviamente es una línea muy delgada, muy difusa también, pero yo creo que hay que tener siempre en cuenta esas dos variantes. O sea, la libertad de expresión no se puede limitar, ¿vale? O sea, por supuesto. Claro, tanto el medio como el periodista. Pero la libertad de expresión termina, usando siempre esa muletilla, donde empieza el del otro o del grupo. Claro, hay que tener en cuenta que la libertad de expresión requiere una responsabilidad. O sea, tenemos libertad de expresión, libertad de información, por supuesto, pero ejercida de manera responsable. No podemos caer en el error de, en nombre de la libertad de expresión, cometer atropellos de derechos, cometer vulneración de derechos. Ahora, este índice de vulneración de derechos en los medios de comunicación, eso es un tema, yo diría, casi histórico, ¿no? O sea, para la historia de un país que ha tenido hasta la fecha, hasta hace apenas 5 o 6 años, hablamos de la radio y la televisión pública, exclusivamente medios privados y medios comunitarios, pero que, digamos, entran en la esfera privada porque tenían una contribución privada en cuanto a nivel económico. Los medios públicos, nosotros tenemos una asignación por parte del Estado, no del gobierno, ojo, del Estado, porque estamos dentro del presupuesto nacional del Estado. O sea, cualquier gobierno que venga debe dar plata a los medios públicos, como lo da la educación o a la salud. Pero, ¿qué mide? O sea, ¿cómo se mide la violación de un derecho cuando tú ves la tele? ¿Cómo puede decir un grupo vulnerable, este programa o este editorial me está atacando o me está vulnerando mis derechos? Claro, el índice de vulneración de derechos en los medios pretende ser una herramienta para eso. La estructura del índice, el índice está compuesto por 27 dimensiones que están a su vez distribuidas en un total de 154 indicadores. Es decir, esos 154 indicadores son precisamente esos tics que nos van a hacer identificar dónde se produce. En la medida en que esos 154 indicadores que tenemos categorizados se puedan identificar... 154, sí. Claro, es un trabajo que ha llevado muchos meses y es un trabajo arduo, es un trabajo muy riguroso. Entonces, por ejemplo, algún indicador para... Porque digo, a veces nosotros que estamos, digamos, especialistas en el tema o estamos todo el día inmersos en eso, claro, pero para mucha gente que no, que es usuario de los medios, pero no es alguien que piensa sobre los medios o trabaja en un medio y tiene o crea líneas editoriales, parece chino lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo en un indicador, cuál podría ser? Mira, uno muy sencillo, por ejemplo, que además está extraído de las leyes. La emisión de imágenes de menores o de datos identificativos de menores, por ejemplo. Eso es muy sencillo. El mal uso del lenguaje, el uso denigrante, el uso sustantivante del lenguaje, por ejemplo. La utilización, el uso de frases hechas, de tópicos, en un lenguaje que intenta denigrar o desprestigiar a personas. Y así tenemos, pues como te decía, hasta un listado de 154 indicadores que son, o sea, una vez que los tenemos en las manos, son relativamente sencillos de identificar, algunos más sencillos que otros. Pero... ¿Y qué sucede cuando uno denuncia? O sea, quiero decir, esta herramienta ya va a ser pública, ya va a tener un valor
legal, en el sentido que tú lo puedes aplicar y si no respetas este índice, ¿tiene consecuencias? No, el Laboratorio de Comunicación y Derecho es una institución académica, es una entidad académica y que hemos trabajado con el ciudadano, pero no tenemos capacidad sancionatoria, o sea, ni por naturaleza, ni tampoco es el objetivo. O sea, pero tal vez al Cordicom o a la Supercom pasarle este conjunto de indicadores. Claro, no, es público, la herramienta es pública. La puede utilizar tanto los organismos de comunicación del Estado como los organismos privados, como las instituciones académicas, los medios de comunicación, los periodistas, los ciudadanos. O sea, ese es nuestro objetivo, porque nosotros en realidad lo que queremos es participar y contribuir desde la academia a ese proceso de comunicación abierta, inclusiva, responsable, diversa, respetuosa. Entonces, en ese sentido, por eso, una muestra de eso, dijimos, la herramienta tiene que ser pública, tiene que estar al alcance del ciudadano. Obviamente, o sea, no es una herramienta legal, no puedes ir con eso y decir, o sea, no tiene peso legal, pero sí tiene peso académico y sobre todo es una herramienta que nace desde el ciudadano, porque en la construcción hemos trabajado desde noviembre que empezamos a trabajar todos estos meses con el ciudadano. Hemos hecho hasta un total de 24 grupos de discusión y grupos focales con representantes de la sociedad civil ecuatoriana, del ciudadano y la ciudadana, y con representantes de los grupos, de colectivos de los grupos de atención prioritaria y colectivos en situación de vulnerabilidad, con lo cual hemos recogido un poco las demandas de los ciudadanos, la parte legal y también las demandas y las necesidades de los ciudadanos. Muy bien, Palmira Chavero, coordinadora del Laboratorio de Comunicación y Derechos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, que era una institución que vivía un poco en su mundo allá arriba, en los altos estudios, pero que con un cambio de gestión y de objetivo, de misión y visión, si queremos usar los términos que tanto gustan en cierto tipo de institución, se ha insertado mucho más en el quehacer público y práctico de este periodo que está viviendo Ecuador y desde la academia aportar como, por ejemplo, este índice de vulneración de derechos en los medios de comunicación. Una ultimísima pregunta, Palmira, ¿qué hace el Laboratorio de Comunicación y Derechos o cuál es el próximo paso? Porque digo, este tamaño trabajo que han hecho, vacaciones, siguen trabajando. Debiéramos. No, seguimos trabajando porque creemos en la comunicación que te comentaba. El índice, la construcción del índice es un primer paso, obviamente. A partir de aquí, el laboratorio también va a seguir ejerciendo su labor académica, su labor de investigación, aplicando el índice a los medios de comunicación, pero también continúa una línea de investigación, de difusión y de nuevas líneas de investigación siempre dentro de la comunicación y desde la perspectiva de los derechos. Muy bien, gracias a Palmira Chavero, coordinadora del Laboratorio de Comunicación y Derechos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y nosotros seguimos con la información y le cuento, nos vamos a la provincia de Napo, ¿verdad? Le cuento que de acuerdo con las nuevas normas que garantizan la educación en el Ecuador, nuestro querido país, en Napo, se inició la inscripción de niños y niñas que ingresarán por primera vez al sistema de educación pública. ¿Cómo y hasta cuándo lo debe hacer? Bueno, Juan Sarmiento le da todas las claves para que usted no se pierda y sepa hasta qué día puede hacer la inscripción. Tania Andy es una madre de familia que al enterarse del inicio de las inscripciones para niñas, niños y jóvenes que por primera vez ingresan al sistema de educación pública, sin pensarlo dos veces acudió a una de las 12 sedes instaladas en la provincia de Napo. Tengo un hijo que estudia aquí en la José Peláez y mis hijos menores también quieren estar todos juntos, pues prácticamente con su hermanito mayor. Las inscripciones iniciaron el 9 y estarán abiertas hasta el 28 de junio. La atención será de acuerdo al último dígito de la cédula del padre de familia o representante de la siguiente manera. Las cédulas que terminan en 1 y 2 son atendidos el día lunes, en 3 y 4 el día martes, en 5 y 6 el día miércoles, en 7 y 8 el 9 y el 9 y 10, el jueves, perdón, y el 9 y 0 el día viernes, ¿no? En Napo, las sedes de inscripción están instaladas en la Unidad Educativa Nacional Tena, Escuela José Peláez, Unidad Educativa Ciudad de Tena, Colegio Cantón Archidona, Colegio Carlos Julio Arosemena Tola, Unidad José Joaquín Melo, la Unidad del Milenio Aguano, la Unidad Educativa Javier Dávalos Grefa, la Unidad Educativa Guillermo Cadle, la Unidad Educativa David Avilés, el Colegio Misaoyí y el Colegio Hondachi. Hay casos excepcionales, por ejemplo, casos de migración de una provincia a otra, o cambios de escuela de una fiscal a fiscal o de una privada a fiscal,
o de fiscomisional a fiscal. En esos casos, del 4 al 10 de agosto, en los distritos y en las sedes se pueden acercar para generar estos cambios en el sistema, ¿no? Dentro de los casos excepcionales también están las niñas y los niños refugiados. Los padres de familia deben acercarse con el documento de refugiados y ser parte de este proceso de inscripciones para los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema de educación pública. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV. Tenemos que ir a otro corte aquí en Inunque, nuestra tierra. Usted siga bailando con la música que le ponemos aquí en Inunque, que siempre pensamos en usted. Y gracias por los mensajes. Hola, Giovanita, dice, soy María Elena Peláez. Por favor, envía un cordial saludo envuelto en un abrazote para mi hijo Luis Enrique Campoverde por su cumpleaños. Él está en Cuenca de parte de su familia, que lo amamos mucho, mucho, mucho. Y gracias, pero por supuesto, entonces, otro feliz cumpleaños, un abrazote grandote. Nos vamos al corte, ya volvemos aquí en Inunque, nuestra tierra. Así me muevo en mi caballito. Amarillo, azul y rojo, amarillo, azul y rojo, es mi bandera. Están en Múnich, Alemania, y quieren ir a Mittenwald, un pueblito en los Alpes bávaros. La distancia, 100 kilómetros, 1 hora y media en auto. Baviera es el destino turístico número 1 de Alemania. La gente viene para visitar pueblos de cuentos de hadas y conocer el patrimonio cultural y la hermosura de la naturaleza. Pasaporte a Europa con Samantha Brown. Viernes, 18:30 por Ecuador TV. Nos une en el centro del mundial. El deporte que se juega en cada rincón del mundo, que es parte de todos, parte de nuestras vidas, de nuestras historias. Los colores del fútbol, de lunes a sábado, 18:20, y los domingos, 15 horas.